un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes, un martes más aquí en tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles, que se transmite, todos los martes a las 3 de la tarde por Católica Radio y por todas las plataformas sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde entrevistamos gente de lujo que están haciendo patria aquí en nuestro amado Puerto Rico. Y me acompaña como siempre, la nueva rectora del recinto de Mayagüez, la doctora Yaira Ortiz. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias, Juan, por esa introducción. Tenemos varios programitas por ahí con la nueva rectora, no se lo pierdan. Sí, no, ya en funciones hace prácticamente 2 meses, pero muy contenta de continuar laborando aquí en el Atrio de los Gentiles, este proyecto tan hermoso que hemos estado desarrollando por espacio de 2 años aproximadamente, trayendo, como dice Juan, invitados de lujo todos los martes a hablar sobre las contribuciones que hacen de una manera u otra desde su espacio personal, profesional, a nuestro país y en esta construcción de la civilización del amor que tantos estamos involucrados en ella. Nosotros siempre estamos buscando en todas las redes, la gente que está haciendo y tenemos ruido por ahí. Una red de espionaje, yo digo, porque a mí se pasan enviándome compañeros de la Escuela de Derecho, del recinto de Mayagüez, contactos. Mira, puedes entrevistar a tal persona, este está bueno para entrevistarlo en el programa de radio. Así que a todos ustedes, nuestros espías industriales que nos están refiriendo candidatos y personas para entrevistar, gracias, sigan con la buena labor, se lo agradecemos. Y el caso de hoy es ese particularmente, está con nosotros la doctora Sofía Solís Monteagudo. ¿Tú sabes de dónde? ¿De dónde? Una maestra de Mayagüez, porque tenemos que hacer presencia. Y la doctora Solís tiene un bachillerato y maestrías en artes con concentración en estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Y además de ser una docente destacada en el Centro Residencial de Oportunidades de Mayagüez, conocido típicamente como CROEM, también tiene una disertación doctoral que a mí me ha llamado muchísimo la atención y de la que nosotros queremos conversar un ratito con la doctora Solís, así que bienvenida al micrófono del Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad, por la invitación y espero que esta entrevista pues les permita a muchos ampliar un poco la información sobre las mujeres y sus ejecutorias, particularmente en Puerto Rico. Qué bueno. Gracias por estar aquí en los micrófonos del Atrio de los Gentiles. Y esto es una casa. Aquí nos sentimos complacidos de que usted haya dicho sí, presente aquí. Y siempre a nuestros invitados les preguntamos, ¿verdad? Porque tenemos por ahí gente que nos sigue y que siempre está pendiente a este programa. Y queremos saber quién es Sofía Solís Monteagudo, de dónde viene, dónde nace, qué ha hecho en esta vida, esos grados primarios, dónde estudió. Cuéntenos un poco sobre Sofía Solís Monteagudo. Pues Sofía Solís es una educadora, soy docente universitaria, maestra de escuela de nivel secundario y nací en Mayagüez. Soy hija de una puertorriqueña y un cubano, así que ahí se conjugó toda la antillanía prácticamente. Y estudié en el Colegio de la Milagrosa cuando todavía era un colegio solamente para niñas, así que esa fue una experiencia
maravillosa, porque muchas personas pueden pensar que las monjas, las hermanas de la caridad, por su compromiso y su hábito, pues tienen una particularidad y es la entrega religiosa, pero yo me eduqué con unas religiosas feministas. Y digo que eran feministas porque nos enseñaron a ser independientes, a aspirar a ser líderes, a destacarnos en el ámbito social. Así que esas hermanas de la caridad tuvieron un efecto en todas las estudiantes que tuvimos la oportunidad, el privilegio de pertenecer al Colegio de la Milagrosa. Ahí yo tengo que hacer un punto y aparte porque salve, salve, Reina Milagrosa. Yo también soy egresada del Colegio de la Milagrosa, de la penúltima clase que nos graduamos solamente de niñas en el 1996. Así que ciertamente algo que yo pienso que caracterizó nuestra educación desde la escuela primaria hasta la secundaria fue esa entrega de las hijas de la caridad al servicio de la educación de mujeres puertorriqueñas que pudieran ser líderes, gestoras de cambio, que pudiéramos desarrollarnos en diferentes espacios y ver las oportunidades más allá de lo que eran los constructos sociales del momento. Así que me siento ahora más contenta y más orgullosa de la invitada que tenemos en la tarde de hoy. También, porque tantas niñas ahí. ¿Cómo era Sofía Solís entre todas esas mujeres ahí, entre todas esas niñas, esas compañeras? ¿Cómo era ella ahí? Bueno, al día de hoy nos mantenemos unidas, así que eso era como una hermandad. Ya. Nuestras monjitas nos enseñaron que no había diferencias entre nosotras, que todas merecíamos el mismo respeto, las mismas oportunidades, así que nos criamos prácticamente, y digo criar porque uno pasa más tiempo en la escuela que con sus propios padres, en un ambiente muy saludable de compañerismo, de afecto, y por eso yo creo que las egresadas las exalumnas de la Milagrosa nos sentimos tan orgullosas de esa experiencia que tuvimos en el colegio. Lo que puedo decir es que, y por eso mencionaba a nuestras hermanas de la caridad, es que todas somos profesionales, todas estamos ocupando espacios de servicio, que es lo más importante porque uno se forma como profesional para el servicio, principalmente. Y yo me siento muy orgullosa de ellas y yo sé que ellas de mí. Así que ha sido una experiencia de vida prácticamente. Qué bueno, qué bueno. Hago esa pregunta, ¿verdad? Porque, y bien ese punto que saco de la doctora Solís, la hermandad, ¿verdad? La hermandad. Porque las mujeres pues siempre están se acompañan, ¿no? Hasta para el baño se acompañan, ¿verdad? Versus nosotros los hombres. Y así mismo en la escuela también. Buscábamos que el baño fuera un espacio de socialización. Claro. También. Ciertamente es algo dentro de nuestra realidad. Yo creo que se describe muy bien cuando hablan de que los hombres son de Marte y las mujeres de Marte y las mujeres de Venus. Pues sí, es parte de nuestra naturaleza humana esa búsqueda de sororidad, claro, entre nosotras y de crear esos vínculos que, como muy bien dice la doctora Solís, han trascendido los parámetros del tiempo, incluso a veces del espacio, porque tenemos esas amigas que crecieron con nosotros, que se volvieron nuestras compañeras,
compañeras, nuestras cómplices que nos guardaron los secretos, en algunas ocasiones nuestro apoyo, ese ánimo, ese espacio donde uno se recordaba. Así que, y que continúan a pesar de no estar físicamente cerca de una de la otra. Así que yo pienso que también al haber sido un colegio pequeño, un colegio muy familiar y que propiciaba esos encuentros de familiaridad, pues daba la oportunidad de que pudiéramos conocernos. No solamente nosotros conocíamos a los padres de nuestras amigas, conocíamos a sus hermanos y hermanas, y era una vida donde el día a día se generaba en esa sororidad entre mujeres que nos acompañábamos en nuestros desarrollos personales. Y somos madrinas de las bodas de algunos, de los hijos de otras, y porque se crea esa relación. Y tuvimos unas maestras que marcaron nuestra historia. Para mí, Mrs. Millares en primer grado fue muy especial y la amamos hasta siempre, y la acompañamos en muchísimos procesos de su vida. A Mrs. Hill la tuve de maestra de matemáticas también en escuela elemental, y la señora Pinedo en la escuela superior como maestra de español. Y como sé que por ahí es que viene la vena, yo también estudié y fui maestra de español y de historia, y mi inspiración era la señora Pinedo. La señora Pinedo me marcó en ese análisis de la literatura, en esa profundización de los personajes, y también en ese desarrollo de las pruebas, de lo que era una prueba de comprobación de lectura versus una prueba de análisis. Y yo trasladé a mi ejecución como maestra a los años que di la clase de español. Yo decía, yo soy una copia de la señora Pinedo. ¿Cómo influyó esa relación de una maestra argentina muy estricta, muy fuerte de carácter, que yo pienso que a mí personalmente sí me ayudó a darme cuenta que una mujer fuerte de carácter es una mujer que tiene que ser valiente, que tiene que defenderse, y es una mujer presente en la sociedad? Pues yo tengo un recuerdo maravilloso de Pinedo, precisamente por eso, por su carácter, por la seriedad con que abordaba los temas, porque siempre nos consideró no estudiantes de escuela superior, sino unos estudiantes sobresalientes. Y cuando uno espera mucho de esos estudiantes, pues los obliga a superar barreras, a destacarse en todos los sentidos, a aprender, a tratar de sobresalir, de hacer un mejor trabajo. Yo he tenido muchas profesoras que han marcado mi vida, y por eso pienso que la solidaridad, esta solidaridad que mantenemos las mujeres, porque pues claro, los hombres son los frates y ellos se apoyan y se defienden, y yo digo que ahí hay una igualdad tremenda porque nosotras somos solidarias, nos mantenemos juntas, y eso es lo que debe pasar, que nos apoyemos, que en la medida en que defendamos nuestros derechos, que en la medida en que nos destaquemos y ocupemos espacios que nos corresponden, pues vamos a ser mejores profesionales. Pero tengo muchas profesoras que han marcado mi vida. Yo puedo mencionar que además de Pinedo, en el recinto universitario de Mayagüez, la profesora Marlene Acarón fue y es un referente muy importante para mí. La doctora Magda Graniela Rodríguez, que en paz descanse, han sido personas muy importantes para mí, y referentes académicos, ejemplos que yo he seguido y que están en un sitial tan alto para mí, que yo siempre aspiro a ser como ellas. Así que vamos mirando que nos vamos haciendo, las mujeres nos vamos haciendo de ejemplos, de referentes. Y pues claro, tengo que decir que aunque ya no está mi madre, fue para mí un ejemplo maravilloso
una mujer fuerte, independiente, educada, una profesional excelente, y ha sido también mi mayor ejemplo. La llevo en mi pensamiento todos los días e intento cumplir aquellas expectativas que ella tenía, de lo que iba a ser yo, aun cuando ella no estuviera. Claro, claro. Grandes mujeres, ¿verdad?, que han impactado, ¿verdad?, la vida de la doctora Solís. Y todas esas mujeres que están en la historia que me dediqué a investigar para mi disertación de tesis, esa tesis que tiene, que es un estudio que empieza prácticamente va desde 1856 hasta mediados de siglo, tiene una presencia muy marcada de unas mujeres extraordinarias de la literatura puertorriqueña, del ámbito político, de activistas sociales, que es una pena que no se les dé tanta exposición, y esa es una de mis metas, que nuestros estudiantes se enteren de que además de muchos hombres, también hubo muchas mujeres que marcaron la historia y que hay que reconocerlas, porque es triste que estén todavía invisibilizadas. Claro. Sí, que se les haya relegado a un papel secundario en la narrativa de nuestra historia, cuando en muchas ocasiones fueron punta de lanza y fueron protagonistas y estuvieron ahí desarrollando las iniciativas, el desarrollo socioeconómico y cultural de Puerto Rico, y que necesitan esa presencia para también traer la relevancia histórica de un país que se hizo de su gente, y su gente eran hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras. En este momento, esta semana, pues se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y a mí me gusta siempre recalcar ese espacio del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque no es la felicitación de simple y sencillamente te felicito por ser mujer, Ya, claro. porque eso no lo decidí yo, esa no fue mi decisión, esa fue la mezcla de fe y ciencia, los que ahí se involucraron para que yo fuera mujer. Pero lo que yo hago con mi feminidad, lo que yo hago con mi naturaleza de mujer, eso sí es lo que merece la felicitación, porque hubo muchas mujeres que antes que yo, para que yo pueda estar sentada aquí hoy, para que yo haya tenido un acceso libre y voluntario, Claro. igualitario a una educación, a unas ofertas de empleo, a una movilidad social, a poder comprar mi casa sola, a poder tener suficiencia e independencia económica. Hubo muchas mujeres que antes de mí labraron ese camino, Claro. labraron esa gesta, y que sufrieron muchísimo en ese proceso, porque fueron marginadas, fueron encarceladas, separadas de sus hijos, violentadas física, mental, emocionalmente. Por lo tanto, eso es a lo que nosotros tenemos que rendirle homenaje durante esta semana, a esas mujeres que todos los días se levantaron a hacer la diferencia, a romper con los esquemas, y que, como la doctora Solís, lo siguen haciendo, y es lo que queremos en el Atrio de los Gentiles. Ya nos dio una cucharadita de lo que es su disertación doctoral. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, y después de la pausa, aquí en el Atrio de los Gentiles, vamos entonces a conversar a profundidad con la doctora Solís sobre esa disertación doctoral, en donde marca la figura de la mujer a través de la narrativa puertorriqueña y el periodismo.
¿Qué figuras son las que se destacan en su investigación? ¿Cómo llegó a decidirse por investigar sobre ese tema? ¿Y qué contribuciones trae a nosotros como docentes, como académicos y como formadores de ciudadanos y de profesionales en Puerto Rico estos hallazgos y las conclusiones a las que ella llegó en su disertación? Por lo tanto, usted no se mueva de ahí, no nos cambie la emisora, quédese con nosotros porque el Atrio de los Gentiles continúa después de la pausa. El Atrio de los Gentiles. Y continuamos con el programa El Atrio de los Gentiles y esta tarde estamos conversando con la doctora Sofía Solís Monteagudo. Mira, celebrando en esta semana, ¿verdad?, el Día Internacional de la Mujer, y teníamos varias preguntas en el segmento anterior, así que si usted se perdió el segmento primero de este programa, mire, búsquenos en las redes sociales, en todas las plataformas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y mira, póngase al día, y el martes que viene tenemos otra cita. Estamos conversando con la doctora Solís y quiero preguntarle, ella, pues, ustedes son los colegiales, ¿verdad? Porque aquí también a mi lado tengo una colegial, que eso es, mira, de sangre verde. Pero corazón azul, Claro. corazón pionero. Sale de recinto y tiene un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo se da todo eso? Bueno, eso fue una recomendación que nos hizo nuestro decano académico cuando yo era coordinadora nocturna y pues trabajábamos directamente. A mí y a otras profesoras, compañeras, nos hizo el acercamiento y nos invitó a una orientación sobre pues, este programa doctoral que era un consorcio, una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Así que nos fuimos a esa orientación y pues decidimos comenzar el doctorado, que de hecho yo lo había pospuesto pues por razones familiares, porque cuando uno tiene compromisos como la responsabilidad de los hijos, pues tiene que detenerse y cumplir eso primero y después dedicarse a lo demás. Así que empecé a estudiar mi doctorado en la Complutense, estaba trabajando en la Pontificia Universidad Católica y pues decidí cumplir aquel sueño porque era estaba pendiente en mi agenda realizar estudios doctorales. Claro. Qué bien. Yo creo que la misma responsabilidad que uno va asumiendo, ¿verdad? Y en el primer segmento ella, ¿verdad? No, la formación. Uno tiene, ¿verdad? Ese cumplir, ¿verdad? Tanto, ¿verdad? Ya nos habló de su señora madre y de distintas mujeres que impactaron su vida. Y siempre uno tiene esa curiosidad académica, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad?, que se fue a la Universidad Complutense para cumplir ese sueño. ¿Qué estudió? De hecho, tengo que decirte que yo perdí a mi madre en ese proceso. Y pues sentía pues un compromiso, porque ella también anhelaba que yo estudiara mi doctorado, así que fue como un aliento más, claro, de cumplir ese sueño para que ella también lo hubiera realizado, ¿verdad? Desde donde estuviese. Qué bonito. Sí, y entonces cuando va a estudiar
hacer su doctorado en la Complutense, que gracias a Dios, a las nuevas modalidades de enseñanza que hay en línea, híbrida, se pueden dar estos acuerdos colaborativos y se pueden dar estos estudios internacionales, a veces desde la comodidad de nuestra casa y reduciendo el tiempo que uno tiene que estar presente allá. ¿Qué es lo que decide estudiar allá? Bueno, yo inicialmente había seleccionado, yo comencé por filología hispánica y estuve unos años matriculada en filología hispánica. Tengo que decir que no fue todo remoto, o sea, nosotros tuvimos que viajar mucho. Uh-huh. Para el tiempo en que nosotras comenzamos nuestro doctorado, las matrículas eran presenciales, los acuerdos con los profesores había que renovarlos así, de esa misma forma. Uh-huh. Así que no estuvimos tan lejos, uh-huh. Tuvimos que viajar bastante. Y en cada visita, pues era maravilloso porque nos daba la oportunidad de pues, relacionarnos con estos académicos que tienen mucha experiencia. Estos son más que doctos en su materia, son personas que tienen una trascendencia internacional maravillosa y que tienen muchas publicaciones que son ya teorías, bases teóricas para el estudio de mi, ¿verdad? En el caso de mi materia, ¿verdad? Así que comencé por filología y terminé por periodismo, así que hice una combinación, porque mi línea de investigación emigró de filología a periodismo. Así que, pues yo también tuve que cambiar de departamento. Okay. Pero el plan inicial era analizar los discursos de la prensa. Yo siempre pienso que, bueno, y en 31 años de labor académica, estoy muy convencida de que el discurso es sagrado. Hay discursos sagrados y esos discursos hay que darlos a conocer, y esos discursos en el caso del feminismo y en el caso de las mujeres, esos discursos están en la prensa, se producen en la prensa a través de los primeros periódicos fundados principalmente por los liberales del país. Así que primero me fui a la prensa porque, como doña Josefina, para mí está viva porque, como dijo Séneca, uno se gana la inmortalidad a través de sus buenas acciones, y eso ella fue también un referente muy importante, doña Josefina Rivera de Álvarez, que fue mi profesora en el recinto universitario de Mayagüez, que la prensa era la nodriza literaria, y así mismo fue, planteándome pues ese objetivo de buscar cómo empezaron a surgir uh-huh. esos textos narrativos, de dónde venían, cómo fue que las mujeres tuvieron oportunidad de publicar en un momento en que el discurso era solo de los hombres. Eso era un espacio, el espacio literario estaba invadido por hombres, y muy pocas mujeres tenían la oportunidad de entrar a esos ámbitos literarios. Entonces me di a la tarea de investigar toda esa prensa. Hay 7 décadas de prensa en mi tesis. Desde la guirnalda puertorriqueña, que es donde WASP empieza a enfocarse en el asunto de las mujeres, y las mujeres se vuelven un tema de conversación en los discursos de la prensa de los liberales, porque pues por la misma opresión, por ese sometimiento
que estaban viviendo en sociedad, ¿verdad? Siempre tenemos que pensar en la sociedad del 19 como una sociedad patriarcal, más adelante disciplinaria, así que las mujeres llevamos la peor parte en ese momento histórico. Y si nos vamos más atrás, peor. Pero ese movimiento que se va dando a través de la prensa, iniciado por los hombres, porque tenemos que darles el reconocimiento, si no hubiese, si estos grandes intelectuales, que ahí que yo digo que esa era el caldero de los intelectuales en el 19, cuando hablamos de Alejandro Tapies Rivera, de Bonocio Tio, de Salvador Brau, de José Julián Acosta, toda esa gente que era muy consciente de que había una desigualdad, porque esos eran los liberales que eran abolicionistas, feministas, y que querían un proyecto de progreso para el país. Y dentro de ese proyecto de progreso estábamos las mujeres. Me encanta siempre recordar que hubo liberales, de escritores, y por eso les tengo tanto amor a nuestros ilustres del 19, que se encargaron de empoderar a sus hijas. Está el caso, por ejemplo, de Manuel Fernández Juncos. Fernández Juncos es el padre de Amparo Fernández Natter, que es una de las figuras principales de ese momento, colaboradora de doña Ana Roque de Duprey, que más adelante vamos a hablar sobre ella porque esa es la sufragista puertorriqueña. Y Amparo aprendió todo de su padre. Él se encargó de involucrarla en todo lo que tenía que ver con la publicación de su periódico. En aquel momento era el Buscapié. Así que se encargó de convertirla en periodista, en editora, en administradora de aquel periódico. Y como ella, muchas otras feministas puertorriqueñas, muchas otras mujeres que aparecen en la historia del periodismo, bueno, no están en la historia del periodismo, la estamos presentando nosotros ahora, pues se van integrando y se apoderan, ¿verdad? Se apropian de esos discursos, y ese es el verdadero detonante, ¿verdad? Los discursos de los liberales son un detonante de los discursos de las feministas, esos discursos maravillosos de principios del siglo XX. Pues esos liberales estaban pensando en que las mujeres, que a las mujeres había que darles reconocimiento, porque las mujeres de ese tiempo tenían una participación muy activa en sociedad. Ahí solo hay que ver que ellas tenían muchas organizaciones, por ejemplo, el Centavo Escolar, ellas tenían organizaciones para recaudar fondos para... el Centavo Escolar es como una organización sin fines de lucro para recaudar fondos para comprarles zapatos, libretas a los niños puertorriqueños, que ustedes saben que en esa época pues había una precariedad económica. El nivel de pobreza era agudo. Sí, y unos niveles de analfabetismo que son vergonzosos. Así que ellas tenían también organizaciones para darle servicios a personas que tuvieran problemas de alcoholismo. También trabajaban con la Cruz Roja. Fueron las que cosieron los uniformes de los militares. Tenían organizaciones para ayudar a las madres lactantes. O sea,
hay tantas organizaciones fundadas por esas mujeres del siglo XIX que diría que nosotras estamos muy activas y que habría que replicar ese trabajo que ellas hacen. Claro. Eran las gestoras del trabajo social. Ujú. Sí. Estaban encargadas completamente de gestionar el trabajo social, el trabajo comunitario en todo el país. Claro. Y eso fue entonces desencadenando en que, espérate, yo pienso que fue un momento de internacionalización, internalización que ellas se dieron cuenta y dijeron, espérate, nosotras somos las que nos estamos encargando Ujú. de sacar el día a día del país en adelante, pues Así. queremos también presencia en otros espacios en donde se están tomando las decisiones Claro. que nosotras estamos contribuyendo. Y entonces así es que nacen todos estos movimientos, gracias también, como dice la doctora Solís, a que hubo hombres dentro de esas posiciones de toma de decisiones, esas posiciones de lo que decimos en buen español, stakeholders, que tomaron conciencia sobre la necesidad de integrar a la mujer en el Empoderarla. día a día, de Claro. empoderarla en la toma de decisiones. Y dentro de las figuras que usted estudió y analizó, pues ya nos ha compartido de la periodista Fernández, pero ¿qué otra personalidad le llamó la atención, se destacó en esta investigación o arrojó unas luces de personas completamente desconocidas en la historia de Puerto Rico que fueron de verdad importantes en el desarrollo del periodismo y de la narrativa puertorriqueña? Hay muchas figuras que son, que sí ya están reconocidas. Por ejemplo, hay otros detonantes, no solamente que las mujeres estaban participando en obras benéficas y sociales, ¿verdad? Esto eran mayormente las mujeres que tenían un estatus social más alto, pero tengo que mencionar, ¿verdad?, que había una fuerza laboral femenina en la agricultura, y entonces pues ahí tenemos a las que trabajan en las fábricas de tabaco, despalillando tabaco, a las que están recogiendo los frutos en los campos. En la industria de la aguja. Sí, en la industria de la aguja, que es posterior, pero estas que trabajan en la agricultura, eso es una historia muy devastadora en términos de moral, ¿verdad? Esas mujeres hasta a las que despalillaban tabaco las emborrachaban para que trabajaran 16, 17 horas, no se dieran cuenta. También tardaban en pagarles, trabajaban hacinadas, estaban sucias, o sea, se cometieron muchas injusticias contra las mujeres, y ahí es que salen, por ejemplo, figuras como Luisa Capetillo, que es de las que más exposición ha tenido, pues en defensa de las obreras puertorriqueñas. Juana Colón, muchos otros líderes que tienen menor exposición, pero cuando vamos a mirar en términos de los derechos y de los reclamos que se van haciendo en la prensa, pues tenemos que mencionar, por ejemplo, a Mercedes Solá, ¿verdad?, que es la que pronuncia aquel discurso sobre feminismo. También tenemos que mencionar que hay un grupo como Milagros Bennett, Isabel Aguilar, Trina Padilla de Sanz, se conocen como escritoras algunas, ¿verdad? Ángela Negrón Muñoz, todas ellas están involucradas, esas mujeres están todas involucradas en la causa feminista. Y yo digo que, pues claro, doña Ana Roque, que ya la quiero como si fuera mi familia, la quiero y la admiro, tenía un equipo, ella formó un equipo de mujeres que la ayudaran a exponer sus necesidades
y a reclamar sobre todo esos derechos y el derecho al voto, que era el principal, pues si no teníamos derecho al voto, pues no podíamos exigir nada. Y estas mujeres que están juntas en la Liga Femenina, que eso es un tema maravilloso. Cuando las miramos, pues sí son burguesas, ¿verdad? Pero ellas eran las que llevaban la voz cantante porque eran las que tenían las posibilidades, el espacio, ¿verdad? Que le habían abierto sus padres, sus esposos. Doña Ana, por ejemplo, doña Ana tomaba clases de francés, la educó su abuela, el papá le buscó maestros para que la educaran. De hecho, la botánica antillana, si nos fijamos, tiene, claro, los trazos, las imágenes, todas tienen correspondencias con grandes educadores puertorriqueños, científicos, que no quiero mencionarlos mucho porque estamos hablando de mujeres y no quiero opacarlas. Claro. Pero si nos buscamos al botánico más importante de Puerto Rico, ese fue maestro de Roque y ella tiene muchos, fue una buena estudiante y creo que está a la altura de ¿verdad? Del científico por sus ejecutorias. Claro. Ese texto de la botánica antillana todavía está prácticamente inédito. Algún investigador mexicano, Trejo, de apellido Trejo, vino a verlo y ha preparado algunos documentales y está escribiendo sobre ella, pero eso está, la mayor parte de los discursos de doña Ana Roque están en los archivos históricos de Puerto Rico. Bueno. Y ese es el problema que tenemos, que las mujeres estamos dispersas, ¿verdad? Las mujeres que hicieron la historia están ocultas, regadas por ahí. Están archivadas. Sí, eso iba a decir. Están archivadas, y hay que sacar el tiempo, hay que sacar los espacios de investigación. Claro, tenemos que promover estos espacios de investigación que quieran analizar, auscultar e indagar sobre el protagonismo y la figura de las mujeres dentro de nuestra historia y dentro de nuestra formación como país, porque genuinamente tuvieron un rol protagónico, un rol principal. Evidentemente, pues las mujeres de clase alta, o como dice la doctora Solís, las mujeres burguesas, tenían no solamente el acceso económico a otros espacios, a otras experiencias y a ese desarrollo cultural, sino que también tenían pues el tiempo que no tenía la jornalera, que tenía que trabajar, que tenía que alimentar a sus hijos y que tenía que dedicarle, pero no minimiza el impacto que esas mujeres dentro de los gremios trabajadores que estaban allí recogiendo el café o que estaban en la caña, también tuvieron un impacto muy importante en nuestro desarrollo social y en nuestro desarrollo económico, y cómo entonces se dan estas conversaciones, y tenemos que fomentar espacios de conversación, espacios de discusión abierta, en donde también profundicemos sobre el rol de la mujer en nuestra historia. Mira, yo me he disfrutado esta parte. Ha sido una clase de historia genial. Porque cuando uno tiene esa línea de investigación y uno se da cuenta, buscando toda esta información, de que estas grandes mujeres que han hecho patria, ¿verdad? Como decimos aquí en este programa, han sido en varias, ¿verdad? Excluidas, ¿verdad? Como ella menciona, ¿verdad? De estudios, de publicaciones, y cuando uno se da con todos esos datos, wow, urge
urge, ¿verdad?, explorar y urge comunicar estas grandes hazañas de nuestras grandes mujeres. Claro, y que urge sí. leer la investigación Sí. de la doctora Solís, porque ella mencionó nombres que yo, que Sí. he estado en estos campos, Correcto. desconocida, Ajá. porque pues hemos hablado muchísimas veces de Luisa Capetillo y de sus Ujú. pantalones, Ajá, hemos hablado ajá. de la señora Roquet, de Trina, y conocemos esos nombres y Ajá. estamos muy familiarizados con Correcto. ellos, pero hubo otros que genuinamente, usted Wow. mencionó que para mí es la primera vez en la vida que los escucho. Yes. Y no podemos permitir que se nos queden esas mujeres archivadas, Sí. como decimos. Tenemos que despolvar esos archivos y sacarlas entonces del anonimato. Wow, A la cool. doctora Solís le queremos agradecer el tiempo que ha dedicado a nosotros Sí, en la sí, tarde de hoy, educándonos sobre Así estas mismo. mujeres que han hecho la diferencia en nuestro país y que, como decimos aquí en el Atrio de los Gentiles, han hecho patria trabajando. Y a ustedes que nos están escuchando, saben que tenemos una cita el próximo martes aquí en la Católica Radio a las 3 de la tarde, porque ustedes saben que los martes ni se case ni se embarque, pero aquí tiene que estar escuchando el Claro. Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, doctora Solís. Gracias a ustedes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.